Jornal llevaba a casa al arrogante prometido de mi hija cada mañana. Jornal, su error fatal me dejó sin palabras. Jornal, cuéntenme en los comentarios. Jornal. Esta es una historia ficticia, pero la lección que encierra es increíblemente valiosa. Jornal. Existe un tipo de peligro que no viene etiqueta de advertencia. Jornal. No entra en tu casa en mitad noche ni lleva un arma. Jornal. En cambio viste trajes italianos a medida, compra cenas caras y le sonríe a tu hija. Jornal. De forma lenta y sistemática elimina cada red de seguridad que ella ha conocido. Jornal. La mañana en que escuché a mi futuro yerno decir, una vez nos casemos dejará de hacer tantas preguntas. Jornal. Casi estrello mi Lincoln Continental negro contra el divisor de hormigón de la Interestatal 670. Jornal. Apreté el volante de cuero hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Jornal. Mantuve la vista clavada en la carretera, solo me quedé ahí sentado. Jornal. Respirando despacio, usando cada pizca de disciplina que aprendí hace décadas para mantener la calma absoluta. Jornal. Me llamo Frank Dawson, tengo 61 años. Durante la mayor parte de mi vida trabajé como contratista eléctrico comercial aquí en Columbus, Jornal, Ohio. Pero antes de eso, hace mucho tiempo pasé 10 años en inteligencia militar, especializado en comunicaciones tácticas y vigilancia. Jornal. Cuando pasas una década aprendiendo a escuchar a personas que no quieren ser oídas, desarrollas ciertos instintos. Jornal. Aprendes a leer el silencio, aprendes a reconocer cuando alguien manipula una situación. Jornal. Y aprendes a desaparecer en el fondo. Decidí jubilarme, mi esposa Siltu. Jornal. Y yo teníamos ahorros suficientes, y mis rodillas empezaban a quejarse de tanto arrastrarme por cielos rasos industriales. Jornal. Pero la jubilación es algo curioso. Después de 6 meses de reorganizar mi garaje, cortar el césped a la perfección y volver loca a Linda rondando constantemente la cocina, Jornal, me di cuenta de que necesitaba una misión. Jornal. Necesitaba estructura, no necesitaba el dinero. Si es una razón para ponerme el reloj y salir por la puerta cada mañana. Jornal. Así fue como terminé conduciendo para una empresa de transporte ejecutivo de lujo cerca de Dublín. Jornal. Era el trabajo perfecto. Clientes eran abogados corporativos, ejecutivos Jornal. Consultores de alto nivel, gente que se pasaba la vida al teléfono y trataba a su conductor como si fuera parte de la tapicería. Jornal. No querían conversación, querían discreción absoluta y un viaje suave al aeropuerto. Jornal. Lo curioso es que Ryan Mercer se convirtió en uno de mis pasajeros habituales de los martes y jueves por la mañana antes de que yo siquiera me diera cuenta de quién era. Jornal. Al principio, era solo otro traje vacío, 30 y pocos años, cabello engominado, un Rolex carísimo que se aseguraba de que todos notaran y un ego que entraba en la habitación 5 minutos antes que él. Jornal. Siempre estaba dando órdenes a gritos por teléfono, interrumpiendo a la gente, siempre asegurándose de que el mundo supiera exactamente lo importante que era. Jornal. Entonces, una mañana de martes lluviosa, lo escuché decir un nombre que hizo que se me helara la sangre en las venas. Jornal. Casi me desnudo el cuello al mirar por el retrovisor. Jornal. Durante los siguientes 5 minutos, mientras mencionaba casualmente su trabajo como consejera escolar y una cena a la que habían asistido la noche anterior, Jornal, todas las piezas del rompecabezas se encajaron de golpe. Jornal. La voz, la cadencia arrogante, la jerga corporativa. Era el Ryan Mercer, el hombre con el que mi hija debía casarse en exactamente 5 meses. Jornal. La parte más es situación. Jornal. Él. Jornal. Estaba sentado a menos de 1 metro detrás de mí, ajeno al hecho de que le estaba dando órdenes a su futuro suegro. Jornal. Siendo justos, mi disfraz era impecable aunque fuera involuntario. Jornal. Unos meses antes me había una sequía extensa de implantes dentales. Jornal. El puente temporal se veía fatal y mi dentista me había recomendado encarecidamente que usara una mascarilla quirúrgica negra en público para prevenir infecciones y ocultar la hinchazón. Jornal. Si a eso le sumas la gorra negra reglamentaria de la empresa bien calada y un par de gafas de aviador oscuras, Jornal, era prácticamente un fantasma. Jornal. Yo solo era Frank, conductor, un par de manos al volante, nada más. Incluso cuando Ryan había venido a nuestra casa pasas familiares en el pasado, Jornal, nunca me había mirado de verdad. Jornal. No, realmente era el tipo de hombre que entraba en una habitación e inmediatamente evaluaba qué podía hacer cada uno por él. Jornal. Recordaba los nombres de quienes podían impulsar su carrera. Jornal. Recordaba los halagos. Jornal. Solo éramos ruido de fondo. Al principio me pareció muy entretenido, cada martes y jueves por la Jornal.
Me detenía frente a su condominio de lujo cerca de Bridge Park, esperaba a que se deslizara en el asiento de cuero y lo llevaba al centro mientras él permanecía totalmente ajeno a todo. Jornal. Cuando se lo conté a Linda durante la cena una noche casi se atraganta con su té helado. Jornal. Tienes que estar bromeando, dijo ella tosiendo y secándose las lágrimas. Jornal. Ojalá lo estuviera tomando un sorbo lento de mi café. Jornal. ¿Quieres decirme que no te... Jornal. ¿Ni siquiera por la voz? Jornal. Soy un accesorio del volante, no me ha mirado a los ojos, ni una vez. Jornal. Ella se rió tan fuerte que las lágrimas solo se ríen por... Jornal. Frank, eso es terrible. Jornal. Porque es divertidísimo, lo era, al menos al principio, pero la gracia se desvaneció rápidamente. Jornal. Cuanto más tiempo pasaba encerrado en ese vehículo con Ryan, más incómodo me sentía. Jornal. No era que fuera abierteruel o abusivo físicamente. Jornal. Eso habría sido demasiado fácil de detectar, eso le habría dado a Emily una razón clara para alejarse. Jornal. No, la toxicidad de Ryan era mucho más sutil, era una forma arrogante en la que chasqueaba los dedos a los aparcacoches. Jornal. Era el tono condescendiente que usaba al hablar con sus empleados junior. Jornal. Era la forma en que cada conversación, importar cómo empezara, giraba para centrarse en sus logros. Jornal. Seguí intentando justificarlo, me repetía a mí mismo de negocios exitosos eran agresivamente egocéntricos. Jornal. Esperaba que tal vez madurara, y eso me importaba más que nada, mi hija no era ninguna tonta. Jornal. Trabajaba como consejera de secundaria pasando sus días desenredando el complicado trauma emocional de los adolescentes. Jornal. Era brillante, independiente e increíblemente amable. Jornal. Después de sobrevivir a una relación altamente manipuladora en sus veintitantos, había construido muros muy altos. Jornal. Confiaba en su juicio, realmente lo hacía, por eso intenté tanto no juzgar a Ryan demasiado rápido. Jornal. Quería que fuera el hombre que ella creía que era. Entonces llegó aquel martes por la mañana que destrozó todas las ilusiones que me quedaban. Jornal. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras avanzábamos por el tráfico de la hora punta. Jornal. El golpe rítmico de los limpiaparabrisas era el único sonido en el coche hasta que el teléfono de Ryan vibró. Jornal. Contestó al primer tono y dijo con un tono rebosante de arrogancia. Hubo una breve pausa mientras la persona al otro lado hablaba. Jornal. Entonces Ryan soltó una carcajada larga y fría, era un sonido carente cualquier alegría. Jornal. Era la risa de un depredador, no reclinándose en el asiento de cuero. Jornal. Dejará de hacer tantas preguntas. Jornal. No tendrá otra opción. Un silencio pestado llenó el coche, miré al frente. Jornal. A las luces de no brillando bajo la lluvia. Jornal. Tal vez no entendí el contexto, me dije desesperadamente. Jornal. Tal vez hablan de un cliente difícil, pero Ryan no se detuvo. Jornal. La conozco, continuó, con una voz cargada de certeza absoluta. Jornal. Ella confía en mí por completo, apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. Jornal. La voz al otro lado murmuró algo ininter. Ryan se rió de nuevo, un sonido desdeñoso y condescendiente. Jornal. Mira, ahora mismo todavía está pegada a Columbus, dijo Ryan con suavidad agitando la mano como si apartara un inconveniente menor. Jornal. Tiene a sus amiguitas, a su familia, su lindo trabajito de Jornal. Todas esas cursilerías sentimentales. Hizo una pausa y entonces dio la frase que hizo que la sangre se me helara en las venas. Jornal. Cuanto más lejos esté de su familia, más fácil se vuelve. Jornal. Una vez que dependerá totalmente de mí. Jornal. Así es como se manejan estas cosas. Sentí que algo oscuro y violento se movía dentro de mi pecho. Jornal. No era solo ira, la ira es caliente y esto era algo mucho peor, reconocimiento frío y absoluto. Jornal. Porque ya había escuchado palabras exactamente iguales a Jornal. Hace años, dichas por otro narcisista manipulador que había deseado el control total sobre la existencia de mi hija en lugar de una relación genuina. Jornal. Un hombre del que ella había logrado escapar. Jornal. Ian seguía hablando, continuaba delineando casualmente su estrategia para desmantelar sistemáticamente la independencia de mi hija. Jornal. Hablando con la eficiencia desapegada de un inversor corporativo planeando una adquisición hostil. Jornal. No estaba describiendo un matrimonio, estaba describiendo una jaula. Cuando aparqué el Lincoln frente a su imponente edificio de oficinas de cristal, Jornal. Tenía el estómago hecho un nudo brutal. Jornal.
Estaba operando puramente por memoria muscular. Terminó la llamada, recogió su costoso maletín de cuero y abrió la puerta. Jornal. Luego, se asomó hacia adentro por un segundo a arreglar la corbata en el reflejo de la ventana. Jornal. Nos vemos el jueves, murmuró con desdén. Jornal. Sí, que tengas un buen día, respondí, no tengo idea de cómo lo logré. Jornal. Él salió al pavimento mojado y desapareció a través de las puertas giratorias de cristal. Jornal. Me quedé allí sentado con el motor en marcha viendo cómo la lluvia se deslizaba por el parabrisas formando líneas irregulares. Jornal. Intentaba desesperadamente convencerme de que estaba exagerando. Jornal. Pero me golpeó una verdad aterradora. Ryan nunca utilizó la palabra nosotros. Jornal. Nunca dijo, Emily y yo decidimos los planes, cada detalle que describió había sido decisión su jornal, su cronograma, su futuro. Por primera vez me di cuenta con una claridad espantosa de que el hombre con el que mi hija se iba a casar no la veía como a un ser humano. Jornal, la veía como a un proyecto. No tienen voz ni voto. No llamé a Emily ni ese día. Jornal, ni el siguiente. Durante 3 días agonizantes, cargué con esa conversación como si fuera un peso muerto en mi pecho. Jornal, cada vez que mi teléfono vibraba y su nombre aparecía en la pantalla casi suelto todo. Jornal, cada vez que me escribí con entusiasmo sobre arreglos florales o sabores de pastel de bodas. Jornal, mis dedos se quedaban suspendidos sobre el teclado, listos para escribir la cruda verdad. Jornal, pero me detuve, borré los mensajes, me obligué a respirar porque conocía a mi hija después de su última relación de jornal. Sus mecanismos de defensa eran de hierro. Jornal. Si me presentaba ante ella con acusaciones descabelladas sobre una llamada que supuestamente escuché mientras estaba disfrazado, Jornal se pondría a la defensiva de inmediato. Jornal. Pensaría que solo soy un viejo paranoico y sobreprotector tratando de sabotear su felicidad. Jornal. Correría directamente hacia Ryan, él se inventaría una mentira brillante y yo terminaría siendo el villano. Jornal. La semana siguiente tu operación de vía comenzó oficialmente. Jornal. Recogí a Ryan frente, la rutina fue idéntica, traje oscuro. Jornal. Café prenéfono ya pegado a la oreja. Jornal. Se deslizó en el asiento trasero. Glenn, escúchame, soltó de que mi pie siquiera tocara el acelerador. Jornal. Una vez más ni siquiera merecía un simple bueno. Jornal. Conduje en silencio, él habló, y cuanto más avanzamos por la autopista más explosiva se volvía la información. Jornal. Ya acepté la oferta. Hubo una pausa, luego añadió, no, Emily aún no lo sabe. Jornal. Mis ojos se deslizaron hacia el espejo retrovisor. Ryan miraba al vacío por la ventana lateral. Jornal. Completamente relajado, totalmente ajeno a que el conductor al que ignoraba estaba memorizando cada sílaba que pronunciaba. Jornal. Pensé. ¿Qué oferta? Jornal. 2 minutos, estalló. Jornal. Phoenix es el mercado para esto, dijo Ryan con suavidad. Jornal. Se me revolvió el estómago. Phoenix, Arizona, a más de 2.900 kilómetros de... Jornal. A más de 1.900 kilómetros de su madre, de mí, de todo lo que ella había conocido siempre. Jornal. Sí, exacto, que continúa boda, la mudanza tendrá sentido. Jornal. Es un trato hecho, casi me desvío al carril de al lado, no motocicleta sino por una furia pura y sin adulterar. Jornal. Emily nunca había mencionado Phoenix, ni un solo susurro. Emily vino a nuestra tradicional cena familiar. Jornal. Trajo su famosa ensalada de pasta y Linda se había pasado toda la tarde preparando una asado. Jornal. El partido de béisbol se escuchaba suavemente de fondo en la televisión. Jornal. Era una velada perfecta y cómoda, exactamente el tipo de vida que mi hija valoraba mientras quitábamos los platos de la mesa. Jornal. Mantuve mi tono de voz increíblemente casual. Jornal. Entonces, ¿cómo va la planificación de la boda y...? Jornal. Pregunté tos. Jornal. Ella resplandeció con una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. Jornal. Es caótica, por fin reservamos al fotógrafo hoy, eso es genial. Jornal, haciendo una pausa de una fracción de... Jornal. ¿Y cuál es el gran plan después de la boda? Jornal. ¿Se van a quedar en Columbus o qué? Jornal. Me miró como si le hubiera preguntado si el cielo era... Jornal. Dejó escapar una risita ligera. ¿A qué te refieres? Jornal. La inocencia en su respuesta me golpeó como un impacto físico. Jornal. Forcé mi expresión que permaneciera perfectamente neutral. Jornal. No lo sé, solo ves, habían pensado en mudarse de estado. Jornal. Explorar otros lugares, enfáticamente. De ninguna manera, toda mi vida está... Jornal. Además,
Sonrió con cariño, a Ryan le encanta Ohio. Jornal. Justo anoche me decía lo mucho que ama a la comunidad de aquí. Jornal. Casi rompo el plato de cerámica que da en la... Jornal. Esa noche, conciliar el sueño fue imposible, me quedé inmóvil en la oscuridad observando las sombras que bailaban en el techo. Jornal. Alrededor de las 2 de la mañana se movió a mi lado. Jornal. ¿Sigues despierto, verdad? ¿Crees que ella no sabe nada? Jornal. Definitivamente con voz dura. Jornal. Entonces le está mintiendo en su propia cara, su alim. Jornal. No dijimos ni una palabra más tren necesario. Las líneas de batalla estaban trazadas y Ryan Mercer acababa de cometer un error fatal. Jornal. Él pensaba que estaba jugando una partida de ajedrez contra un oponente ignorante. Jornal. No tenía ni idea de que estaba sentado en la mira de un padre listo para desatar el infierno. Jornal. La semana siguiente los patrones se volvieron imposibles de ignorar. Jornal. No eran momentos dramáticos de villano de... Jornal. Eran pequeños lapsus insidiosos, el tipo de cosas que la mayoría de la gente pasaría por alto fácilmente si no estuviera prestando mucha atención. Jornal. Ryan se refería constantemente a decisiones de vida trascendentales como si ya se supieran. Jornal. En sus llamadas matutinas, decía esto como estamos comprando la propiedad. Jornal. Nos mudamos la próxima primavera o vamos a hacer. Jornal. Nunca le escuché decir o Emily y yo hemos decidido. Jornal. Un martes particularmente brutal, casi 20 minutos en altavoz con un agente inmobiliario de lujo. Jornal. Y no estaba mirando casas coloniales en Ohio. Estaba discutiendo activamente el mercado inmobiliario en Arizona. Jornal. Preguntó por distritos escolares específicos, tasas de impuestos a la propiedad y tiempos de traslado al centro de Phoenix. Jornal. El paquete completo. Sin embargo, cada vez que Emily visitaba nuestra casa hablaba de su futuro como si esperara quedarse exactamente donde estaba. Jornal. Buscaba telas para cortinas para su apartamento, planeaba postularse a un puesto de consejería superior en su escuela. Jornal. Había 2 realidades completamente diferentes ocurriendo en paralelo. Jornal. Y solo una de ellas sabía la verdad, tenía razón, necesitaba pruebas documentales. Unos días después, Jornal, obtuve la primera pista real. Ryan subió al asiento trasero con aspecto intensamente irritado. Jornal. No estaba enfadado, estaba frustrado, tenía la expresión clara de un hombre cuyos planes brillantes no avanzaban lo suficientemente rápido para satisfacer su ego. Jornal. Marcó inmediatamente a su abogado altavoz otra vez, el tipo realmente poseía los instintos de privacidad de un Golden Retriever. Jornal. ¿Ya te? Jornal. Exigió Ryan, una pausa, luego más silencio. Entonces Ryan soltó una risa fría y aguda. Jornal. No me importa si ella lee cada página, de todos modos no entenderá ni la mitad a Gerald. Jornal. El acuerdo prenupcial está escrito exactamente ello. Jornal. Sentí como si cada músculo de mi espalda se anudara hasta volverse acero frío. Jornal. Un acuerdo prenupcial. Emily nunca había mencionado un acuerdo prematrimonial. Jornal. Ni una vez. Ella ya lo sabía y simplemente no quería decirnos. Jornal. Pero dada la confianza que tenía con Linda, ¿lo duda? Jornal. Contuve el aliento y seguí escuchando. El punto principal es proteger los activos futuros, afirmó Ryan con firmeza. Jornal. Una pausa, exacto, otra pausa, luego su destino permanentemente ansemis. Jornal. Si las cosas no funcionan en el futuro no me iré con las manos. Jornal. Ella se queda con lo que trajo, lo cual no es mucho. Cuando finalmente terminó la llamada. Jornal. Tenía las palmas de las manos contra el volante. Jornal. Conduje otros 10 minutos antes de dejarlo en su edificio. Jornal. En el preciso instante en que salió del vehículo llevé el Lincoln al estacionamiento de una gasolinera vacía. Jornal. Puse el auto en neutral, me quedé ahí sentado mirando al vacío a través de parabrisas. Jornal. Tratando de recuperar el aliento. Jornal. Ofertas de trabajo ocultas, planes de mudanza secretos, un acuerdo prenupcial despiadado diseñado para dejar a mi hija sin nada. Jornal. Quizás nada de eso fuera técnicamente ilegal, quizás nada fuera suficiente para que lo arrestaran. Jornal. Pero cada pieza apuntaba a misma conclusión aterradora. Jornal. Ryan no estaba construyendo un futuro con mi hija, estaba construyendo un futuro alrededor de ella. Jornal. Y por primera vez empecé a preguntarme si la boda no era más que una adquisición estratégica dentro de su gran plan de vida corporativo. Jornal. Durante la semana posterior a escuchar la conversación sobre el acuerdo prenupcial, hice algo que no hacía desde mis días en el ejército. Jornal. Empecé a dudar de mis propios instintos. Jornal.
Los hechos no desaparecían pero se volvían cada vez más difíciles de interpretar emocionalmente. Jornal. Si Ryan le hubiera sido infiel a Emily abiertamente con otra mujer, todo habría sido increíblemente sencillo. Jornal le habría entregado las pruebas y ella se habría marchado. Jornal. Si él le hubiera estado robando dinero sobre su identidad, también habría sido fácil. Jornal, pero esto es más turbio, era un campo de mina psicológico porque en la superficie. Jornal, para el resto del mundo, Ryan Mercer parecía un hombre responsable y exitoso planeando el futuro de su familia. Jornal. El problema catastrófico le pertenecía solo a él. Jornal. Ryan prácticamente me dio el motivo. Jornal. Pasó 40 minutos al teléfono discutiendo estructuras de inversión, activos conjuntos y ventajas fiscales con un asesor financiero. Jornal. La mayor parte era la típica jerga corporativa, entonces, tú sabes que Emily deje la terapia podremos simplificar todo. Jornal. Casi miré por el retrovisor y arruiné mi tapanesmo momento. Jornal. ¿Que deje la terapia? No, si la deja. Cuando la deje unos minutos después añadió, no necesitamos 2 sueldos para nuestro estilo de vida. Jornal. Sinceramente ella preocupa demasiado por su independencia. Jornal. Sentí un peso aplastante en el pecho. Emily vivía para su trabajo, no es que se estuviera haciendo rica, los consejeros escolares nunca lo hacen. Jornal, pero se preocupaba profundamente por esos adolescentes. Jornal. Hablaba de ellos en cada cena familiar, sus hechos, sus luchas, sus pequeñas victorias. Jornal. Ryan hablaba de su carrera como si fuera un pasatiempo pintoresco que ella superaría una vez que él le diera una vida de verdad. Jornal. Entonces, justo cuando estaba a punto de renunciar al trabajo de conductor y tirar la toalla. Jornal. El destino me puso en bandeja el arma definitiva. Jornal. Ryan se subió al Lincoln jueves por la tarde luciendo inusualmente emocionado. Jornal. Casi iba dando saltitos en cuanto cerró la pesada puerta del coche, marcó un nu. Jornal. Ya está todo con entusiasmo. Jornal. Una carza sonora. No, ella todavía no sabe nada, ese es el punto. Jornal. Sentí cómo se aceleraba mi pulso, ajusté el retrovisor un par de milímetros para no perderlo de vista. Jornal. La llamada continuó, y entendí exactamente qué lo tenía tan radiante. Jornal. Ryan acababa de cerrar la reserva del gran salón del club y golf Brookside. Jornal. Iba a hacer una celebración de compromiso masiva, planeaba invitar a casi 100 personas. Jornal. Amigos, compañeros de trabajo y todo el que importara en sus vidas. Jornal. Luego vino la parte que me estómago de puro asco. Jornal. Ryan planeaba usar ese evento multitudinario y público para anunciar su mudanza a Arizona. Jornal. Frente a 100 personas, sin haber discutido antes con Emily, se lo describió a la persona al otro lado de la línea como una sorpresa. Jornal. Un regalo, un gran gesto romántico. Apreté el volante con tan fuerza el cuero crujió. Jornal. Finalmente entendí la profundidad aterradora de su arrogancia. Jornal. No se trataba de ocultar dinero, no era un engaño en el sentido tradicional. Jornal. Genuina y profundamente, que tenía el derecho absoluto de tomar decisiones que cambiarían la vida de alguien más. Jornal. Y esperaba que ella estuviera agradecida por ello. Jornal. Iba a emboscarla frente a una multitud tan grande y tan comprensiva que ella no se atrevería a oponerse. Jornal. Iba a acorralarla socialmente para que quedara. Si quería detener esta boda, necesitaba algo más que un mal presentimiento. Jornal. Necesitaba pruebas irrefutables que Emmy no pudiera ignorar. Jornal. Cuando Ryan salió del auto esa tarde sonrió, era la sonrisa de un hombre completamente confiado. Jornal. Seguro de su victoria y totalmente ajeno al hecho de que su plan perfecto me acababa de entregar la oportunidad exacta que había estado buscando desesperadamente. Jornal. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla tenía algo concreto. Jornal. Un patrón comprobable. Un patrón de tomar decisiones importantes por Emily sin tratar nunca como a una pareja en igualdad de condiciones. Jornal. El único desafío que era descubrir cómo utilizarlo. Jornal. Porque simplemente y contar no iba a funcionar. Jornal. Ya había intentado presionar. La desastrosa conversación en la mesa de mi cocina había demostrado lo mal que podía salir esa estrategia. Jornal. Cuanto más presionaba a Ryan, más intensamente ella lo Jornal. Y sincerándolo hacia atrás, no podía culparla. Jornal. Si alguien hubiera criticado constantemente a Linda antes de casarnos, mi orgullo terco me habría hecho hacer exactamente lo mismo. Jornal. La gente odia que les digan que están equivocados sobre alguien a quien aman. Jornal. Tienen que descubrir la verdad por sí mismos. Las siguientes semanas se convirtieron en un agotador acto de equilibrio.
Jornal cada mañana llevaba a Ryan al centro actuando como si fuera parte de la tapicería. Jornal cada noche debatía si estaba haciendo lo correcto, algunos días me sentí vilmente justificado. Jornal como un protector cuidando a su familia. Jornal, otros días me sentía como un viejo espeluznante y furtivo espiando al prometido de su hija. Jornal, odiaba esa sensación entonces, Ray inevitablemente se subía al asiento trasero y me recordaba exactamente por qué no podía detenerme. Jornal, un martes por la mañana ante minutos hablando del futuro de Emily con un colega. Jornal, me lo agradecerá eventual confianza. Jornal, recuerdo esa frase vívidamente porque la gente que dice esas cosas suele ignorar todas las señales de advertencia que tiene justo delante. Jornal. Unos minutos después sinceramente ella solo se preocupa demasiado por ser independiente. Jornal. Es casi suelto una carcajada no porque fuera gracioso sino porque era tan obscenamente falso. Jornal. Emily había pasado toda su vida adulta protegiendo ferozmente su independencia. Jornal. Compró su propio auto, pagó sus propios préstamos estudiantiles, trabajó en 2 empleos para terminar su posgrado. Jornal. Ryan hablaba de su independencia como si fuera una rebelión adolescente que ella superaría. Jornal. Cuanto más hablabas claro se volvía mi objetivo. Jornal. No estaba tratando de lastimarla con malicia, eso hubiera sido más fácil si... Jornal. Él creía genuinamente que sus planes eran superiores a los de ella. Jornal, y esa creencia inquebrantable era exactamente lo que lo hacía tan increíblemente peligroso. Jornal, a medida que la fecha de la celebración de compromiso se acercaba rápidamente pasé al modo de ejecución. Jornal, empecé a recopilar documentación discretamente, nada ilegal, nada complicado, solo hechos fríos y duros. Jornal, verifiqué la oferta de trabajo en Phoenix a través de registros corporativos públicos. Jornal, confirmé las fechas de la reserva del salón, seguí cronogramas, comparé fechas e imprimí correos electrónicos que Emily nos había mostrado con entusiasmo en los últimos meses. Jornal, por separado de esos papeles significaba mucho. Jornal, pero todos juntos contaban una historia. Jornal, una historia que Ryan Mercer que nadie viera. Jornal, mientras tanto la distancia Emily y yo se mantenía. Jornal, no estábamos completamente distanciados pero la calidez se había ido. Jornal. Cada conversación se sentía estuviéramos caminando sobre hilo fino y quebradizo. Jornal. Éramos cuidadosos, éramos educados, dolía mucho más de lo que esperaba a la mañana siguiente. Jornal. Ryan sugargando una elegante funda para ropa. Jornal. Se veía absolutamente eléctrico de energía nerviosa. Jornal. Faltaban menos de 24 horas para la gran celebración de compromiso. Jornal. Mientras nos acercábamos a su edificio de oficinas levantó la vista de su teléfono. Jornal. Gran día mañana, anunció hacia la parte trasera de mi casa. Jornal. Eso es lo que he oído, respondí manteniendo los ojos a la carretera. Jornal. Un sonrisa amplia y depredadora, el día más grande de mi vida hasta ahora. Jornal. Espero que salga exactamente como lo planeaste, o lo hará, la confianza en su voz era absoluta. Jornal. Sabes, Sol, mi prometida, no tiene la menor idea de lo que se le viene. Jornal, apreté el agarre en el volante, no, imagino que no. Cuando finalmente llegamos a la acera. Jornal. Ryan abrió o hizo una pausa. Jornal, por alguna razón explicable me miró directa. Jornal. Me miró de verdad, quizás por primera vez en 6 meses, no fue suficiente para que me reconociera a través de esta y las gafas de sol. Jornal, pero fue justo lo necesario para reconocer que yo era otro ser humano vivo y que respira. Jornal. Gracias, Frank, el sonido de mi propio nombre saliendo de su boca se sintió sucio. Jornal, asentí rígidamente. De nada, bajó a la acera, se alisó su costosa chaqueta y marchó con confianza hacia las puertas de cristal. Jornal. Mañana planeaba revelar su futuro perfectamente construido y no negociable. Jornal. Mañana yo planeaba dejar que Emily viera exactamente quién había diseñado la jaula en la que estaba a punto de entrar. Jornal. La celebración de compromiso tuvo lugar en una impresionanza por la tarde, en el club de golf y campo Brookside. Jornal. Era una cálida noche, con un cielo despejado y una brisa suave. Jornal. El tipo de velada perfecta que la gente recuerda por todas las razones correctas. Jornal, o al menos ese era el plan de Ryan. Varias veces a lo largo de la noche, lo vi mirar hacia el pequeño escenario elevado cerca del frente del salón de baile. Jornal, estaba esperando, preparándose, aumentando la expectativa hacia su gran clímax, alrededor de las 7:30. Jornal, el coordinador del evento pidió osmente a todos que tomaran asiento. Jornal,
El enorme salón se calmó poco a poco, el tintineo de los tenedores se detuvo, las conversaciones se desvanecieron en un zumbido tranquilo y expectante. Subjornal Ryan subió al escenario sosteniendo una delicada copa de champán de cristal. Subjornal, la multitud estalló en aplausos, Emily estaba orgullosa sonriendo de forma radiante. Subjornal. Ryan levantó la mano, agradeciendo a todos por asistir. Subjornal. Luego comenzó un discurso increíblemente pulido. Subjornal. El tipo tenía que reconocerlo. Subjornal. Habló con pasión sobre la familia, sobre un compromiso inquebrantable, sobre construir un gran futuro juntos. Subjornal. Agradeció a Emilias y a sus colegas corporativos. Subjornal. La gente asentía con entusiasmo, algunos de los invitados incluso se secaban los ojos con servilletas. Subjornal. Entonces llegó a la parte que había estado esperando toda Che. Subjornal. La sorpresa. Siempre he creído la vida recompensa las decisiones audaces, anunció Ryan. Subjornal con su voz resonando en el salón en silencio. Subjornal le dedicó una sonrisa cálida a Emily. Quería que esta noche fuera absoluta, inolvidable. Subjornal. Emily rió con los ojos brillando. ¿Qué hiciste? Subjornal. Una ola de risas recorrió a la multitud. Subjornal. Ryan se levantando su copa aún más. Subjornal. Emily y yo estamos emocionados de anunciar que comenzaremos nuestro próximo capítulo juntos. Subjornal en Phoenix. Los aplausos estallaron al instante. Subjornal, gritos fuertes y entusiastas, pero entonces casi tan rápido como empezó los aplausos comenzaron a flaquear. Subjornal, se fueron apagando porque Emily no estaba aplaudiendo, no siquiera se movía. Subjornal, se veía completamente, genuinamente confundida. Ryan se dio cuenta de inmediato, su sonrisa perfecta y pulida se desvaneció. Subjornal, solo una fracción de centímetro, pero lo suficiente para que yo pudiera verlo desde mi mesa. Subjornal. Emily se acercó a él con el entrecejo fruncido. ¿De qué estás hablando? Subjornal. El micrófono captó su susurro a la. Subjornal. La sala se quedó repentino, un silencio aterrador. Subjornal rió, un sonido tenso y nervioso. La mudanza, cielo. Subjornal. Algunos invitados irguieron miradas. Subjornal. El silencio en la sala era ensordecedor. Ryan intentó de en voces forzadas. La nueva oportunidad de trabajo. Subjornal. El ascenso. Emily se quedó mirándolo con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Subjornal. Entonces llegaron las 4 palabras que destruyeron la ilusión para siempre. Subjornal. ¿Qué oportunidad de trabajo? Subjornal. Un silencio absoluto. Subjornal. Podría haber escuchado nar un alclamere sobre el algo. Subjornal. Por primera vez en toda la noche parecía totalmente inseguro de sí mismo. Subjornal. El político había desaparecido, esa fue mi señal. No hubo un discurso dramático. Subjornal, ni gritos, ninguna escena caótica, y un años de pie, firme junto a una mesa del banquete. Subjornal. Ran me miró, luego miró de nuevo, esta vez por mucho más tiempo. Vi cómo la horrible comprensión comenzaba a formarse detrás de sus ojos. Subjornal, no del todo, pero lo suficiente, como una pieza de rompecabezas deslizándose violentamente en su lugar. Subjornal, la voz del conductor, el nombre, su expresión perdió todo el color. Frank. Subjornal. Susurró ante el micrófono, asentí lentamente. Sí, una ola de ejecución. Subjornal. Emily se veía aún más desconcertada, con su mirada saltando entre Ryan y yo. Subjornal. Ryan abrió la boca para hablar. Subjornal. Hablé con calma, mi voz proyectamente por toda la sala silenciosa. Subjornal. Emily, antes de que alguien haga otro gran anuncio, creo que hay algunas preguntas que definitivamente vale la pena hacer. Subjornal. Nadie me interrumpió. ¿Preguntas sobre qué, papá? Subjornal. Preguntó Emily en voz baja. Subjornal. La miré exclusivamente a ella, no a él, siempre a ella. ¿Cuándo te dijo Ran que había aceptado un trabajo en Arizona? Subjornal. Emily se giró. Subjornal. Él no dijo absolutamente nada, ese silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Subjornal. Continué, con la voz firme e implacable. ¿Cuándo te dijo que ya había pasado horas investigando vecindarios específicos? Subjornal. ¿Cuándo te dijo que ya había empezado a planificar tu traslado hasta el último detalle de los impuestos sobre la propiedad? Subjornal. La sala se sentía congelada en el tiempo. Ryan finalmente dio un paso al frente, con el rostro encendido. Subjornal. Frank, este no es el lugar, lo miré fijamente a los ojos. Subjornal. Elegiste emboscarla frente a 100 personas para que ella no pudiera decir que no. Subjornal. Creo que este es exactamente el lugar. Eso cayó con más peso del que pretendía. Varios invitados se movieron cómodos en su silla. Subjornal.
Emily se cruzó de brazos, su voz cerradoramente tranquila. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Jornal. Ryan tragó saliva con fuerza. Jornal. Yo iba a hacerlo. Jornal. El silencio se alargó hasta que se sintió como si fuera a romperse. Jornal. Ryan intentó cambiar de cara desplegando su encanto corporativo. Jornal. Se suponía que debía ser una sorpresa soste. Emily negó con la cabeza. Jornal con lágrimas acumulándose en sus. Jornal. Un viaje sorpresa es una sorpresa. Mudarme al otro lado del país y alejarme de toda mi familia no es una sorpresa. Jornal. Pude ver cómo el pánico absoluto estallar tras los ojos de Ryan. Jornal. Aquel orador arrogante de sí mismo de hace 15 minutos se estaba desmoronando a toda velocidad. Jornal. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un sobremanila grueso. Jornal. Caminé hasta el escenario y le entregué a Emily los documentos impresos. Jornal. No había nada ilegal, solo eran copias de la información que había verificado minuciosamente durante el último mes. Jornal. Detalles de ofertas de trabajo, investigaciones sobre vivienda, cronogramas de planificación. Jornal. Fechas, hechos. Emily revisó las páginas página, sus manos temblaban ligeramente. Jornal. Cada documento contaba exactamente la misma historia, un futuro eculolamente diseñado sin que ella participara en absoluto. Jornal. Ran empezó a hablar rápido, intentaba explicarse, intentaba justificarse, intentaba desesperadamente cambiar la narrativa. Jornal. Pero cuanto más hablaba, peor lo ponía todo, porque cada explicación que ofrecía revelaba la misma el cesto. Jornal. Nunca le había preguntado, nunca lo había discutido con ella, simplemente había decidido por ella. Emily levantó la vista de los Jornal. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de angustia. Jornal. Esa claridad dolorosa y agónica de alguien que por fin despierta de un sueño muy largo. Jornal. No dejabas de llamarlo nuestro puro, susurró con la voz entrecortada. Jornal. Ryan abrió la boca. Raya dio a un paso atrás, fuera de su alcance. Jornal. Pero cada una de las tenecía solo a ti. Jornal. Nadie en él se atrevió ni a respirar. Entonces, Key bajó la mano. Jornal. Lenta y cuidadosamente se quitó el enorme anillo de compromiso de diamantes de su dedo izquierdo. Jornal. Se estiró y lo puso suavemente en la mano temblorosa de Ryan. Jornal. Te amé, Ryan. Sé que lo hiciste, respondió Ryan por primera vez en toda la noche. Jornal. Su voz se quebró, sonaba genuinamente destrozado y quizás lo estaba. Me asintió lentamente secándose una lágrima de la mejilla. Jornal. Creo que sí, pero nunca me respetaste, y no puedo casarme con un hombre que me trata como si fuera un proyecto. Jornal. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier otra cosa esa. Jornal. Porque eran la verdad absoluta. Ryan no era un monstruo, no era un criminal, ni siquiera estaba fingiendo que la amaba. Jornal. El trágico problema era mucho más sencillo, y amaba tener el control infinitamente más de lo que amaba ser una pareja. Jornal. 10 minutos después salió del club de golf y campo Brookside solo. Jornal. No hubo escolta de seguridad, no hubo un final dramático y explosivo. Jornal. Solo un hombre destrozado cargando con el inmenso y aplastante peso de sus propias decisiones arrogante. Jornal. Las semanas y meses fueron difíciles. Jornal. Emily estaba profundamente herida, avergonzada e increíblemente enfadada. Jornal. Parte de ese enfado naturalmente sobre mí. Jornal. Y si soy totalmente honesto, era justo, reconstruir la confianza lleva aún más. Jornal. Pero lentamente cosas mejoraron. Jornal. 6 meses después se inscribió en un programa de posgrado altamente competitivo que llevaba años considerando. Jornal. Compró una pequeña y hermosa casa adosada a las afueras de. Jornal. No era una mansión, pero era completamente su, y, por primera vez en mucho tiempo, vi una emoción genuina en sus ojos cuando hablaba del futuro. Jornal. Un domingo por la tarde, vino a cenar como en los viejos tiempos mientras estábamos uno al lado del otro en la cocina lavando los platos. Jornal. Me dio un pequeño empujón con el hombro. Jornal. ¿Sabes qué pasa, sua pequeña? Jornal. Fuiste increíblemente molesto todo ese asunto. Jornal. Me reí, solo molesto. Jornal. Extrema e irritantemente molesto, corrigió ella con una pequeña sonrisa. Jornal. Es justo, admití, se secó las manos con una toalla y luego me miró con los ojos brillando. Jornal. Pero gracias, y eso fue suficiente, fue más que suficiente que mirar atrás y recordar todo el calvario. Jornal. Me he dado cuenta de algo profundo. Jornal.
Durante la mayor parte de mi vida adulta, creí sinceramente que proteger a mi hija significaba resolverle todos sus problemas. Subjornal no es así. A veces, la verdadera protección significa tener el valor de mostrarle a alguien la verdad cruda y sin adornos. Subjornal y confiar lo suficiente en esa persona para dejar que decida qué sucederá después. Subjornal. No dejes que la ilusión de una vida perfecta te atrape en una jaula construida por alguien más. Subjornal, gracias por escuchar mi historia.